tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy vamos a hablar de los niños. Nosotros somos ya adultos, obviamente. Ya, ya pasaron los años, etcétera. Ya casi se puede decir que estamos entrando en la tercera edad. O ya estamos, algunos ya estamos dentro de la tercera edad. Depende cómo seamos cómo hayamos estado en esta vida. Pero bueno, vamos a acordarnos un poco de cuando éramos niños. Cuando éramos niños, pues muchas cosas pasaban. Y, y antes de hablar de eso, ¿verdad? Porque eso es una pequeña introducción, pero acerca de los niños, pero Jesús en una de sus tantas cosas que él enseñó a la gente, eh, pues en una de esas Jesús bendice a los niños. Y dice en esa parte que si no recibimos el reino de Dios como un niño, no podremos entrar en el reino de Dios. Y esto tiene algo muy profundo. Y no es tanto que tenga mucho muy profundo, sino que de la forma como lo dice, a veces puede ser que no lo captemos como debe de captarse la forma de como lo dice. Entonces, vamos a ver por qué dice que si no somos como niños no vamos a poder entrar al reino de Dios. Entonces vamos a leer la Biblia como siempre lo hemos hecho y vamos a abrir nuestro libro, o sea, nuestra Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo vamos a empezar en el 13. Dice, y le preguntaban niños para que no, le presentaban, perdón, no le preguntaban. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y luego ya les dice lo que le estaba platicando yo al principio, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hasta ahí, es el versículo 16. Bueno, cuando nosotros somos niños, vamos a recordar un poco cuando éramos niños y cuando vemos también a los niños nuestros, a nuestros hijos, a los nietos, etcétera. Cuando, ¿por qué dice que tenemos que recibir al reino de Dios como un niño? Porque un niño es simple, o sea, no anda rebuscando las cosas para ver si le conviene o no le conviene. Si tú, por ejemplo, le dices a un niño, vamos a ir a comer un helado, pues él se fascina, él se pone alegre porque va a ir a comer un helado. Él no está pensando de dónde va a salir el dinero o no se anda preocupando por de dónde va a salir el dinero para comprar el helado, ni nada de esas cosas. Porque él nomás sabe que va a recibir el helado y es todo. Pero nosotros, como adultos, siempre estamos pensando de que, ¿de dónde voy a sacar este dinero para pagar una mensualidad? ¿De dónde voy a sacar esto? O si va a haber trabajo el mes que entra, o si va a haber trabajo el año que entra, si voy a poder ir de vacaciones el año que entra, etcétera, etcétera. Y un niño no, el niño nomás le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir de vacaciones y se alegra porque voy a ir de vacaciones. Y si no le dices que va a ir de vacaciones, a él tampoco no le importa si va a ir de vacaciones o no. Mientras no le digas que vas a ir de vacaciones, él no va a pensar en que va a ir de vacaciones. Cuando tú le dices que vas a ir va a ir de vacaciones, pues entonces ya se alegra, pero él no sabe ni por qué, ni de dónde salió el dinero, ni qué es lo que tienes que hacer tú para poder irlo a llevar de vacaciones. Es igual el reino de Dios. Un niño, cuando cuando otro niño le pega a un niño, se enojan, se molestan, lloran, inclusive se pelean, etcétera, etcétera. Pero pasado una hora, tal vez hasta menos, vuelven a estar jugando otra vez juntos. O sea, ya se les olvidó lo que pasó. O sea, muy fácilmente se les olvida
o no le toman importancia a lo que pasó hace una hora ante Dios, de que se andaban peleando o que le pegaron. O sea, no dejan de ser niños. O sea, en pocas palabras, fácilmente perdonan. Cuando somos adultos, tenemos la mala costumbre muchas veces que nos hacen algo y nosotros no perdonamos. Empezamos a guardar ese resentimiento contra esa persona que nos hizo algo. Y eso está mal. Por eso dice el Señor que el que no sea como niño no va a entrar al reino de los cielos, ni va a poder verlo. Porque un niño perdona completamente. Él no anda fijándose, no, es más, ya no se vuelve a acordar de lo que le hicieron. A menos que tú se lo recuerdes, o que yo se lo recuerde, o que alguien se lo recuerde. Pero si no se lo recuerdas, ni le va a tomar importancia, ni se va a andar acordando que el otro niño le pegó. Y si le hicieron algo, lo pellizcaron, o le quitaron un juguete, o lo que sea, lo que haya sido, lo que le hayan hecho al niño, no se va a acordar. No le va a importar lo que le hayan hecho. O sea, ya se le olvidó. Acuérdate que cuando Dios nos perdona, Él se olvida del pecado que hicimos. Él, haz de cuenta, dice, si tú pecas y luego vas y pides perdón al Señor, el Señor te perdona. Y acuérdense de lo que dice en la Biblia, que a lo mejor algunos no lo saben, pero dice que el pecado lo echa al fondo del mar para no acordarse más de él. Entonces, si tú vas mañana al trono de Dios y le preguntas, Señor, ¿te acuerdas del pecado que hice ayer? O del que vine yo ayer a pedir perdón. Y la respuesta, que normalmente yo ya lo he dicho varias veces en este canal, es ¿cuándo? ¿Cuál? No me acuerdo qué fue lo que hiciste. ¿Por qué respondería así? Pues porque él ya no se va a acordar de eso. Él ya se olvidó, ya te perdonó, ya se acabó. No tiene por qué estarse acordando o recordando las cosas o recordándote las cosas que hiciste mal. A él no le importa eso. A él lo único que le importa es que tú vas y pides perdón y cambias tu manera de ser o cambio mi manera de ser. Entonces nosotros no necesitamos andar pidiendo perdón todos los días de lo mismo que hicimos hace un mes o hace 2 meses o hace un año, 3 años o etcétera, etcétera, algo que pasó hace tiempo. Nosotros con una sola vez que vayamos y le pedamos perdón sinceramente al Señor, con eso basta, porque el Señor te va a perdonar. Él no tiene problemas para perdonar. El problema es de nosotros que nuestro orgullo muchas veces no nos deja pedir perdón a Dios de lo que hicimos. Dios, ¿cuántos pecados no habremos hecho durante toda nuestra vida? Cientos, miles, a lo mejor repetitivos, a lo mejor diferentes, a lo mejor unos más fuertes que otros. Y si yo me pongo a decirle al Señor que si va a perdonar a un asesino, pues si el asesino va muy sinceramente a pedirle al Señor que lo perdone, Dios lo va a perdonar, aunque haya sido asesino. Y tú a lo mejor vas a decir, no, pero ¿cómo? Si mató a quién sabe qué y mató a quién sabe cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo también lo hizo. Pablo también mató. O, o autorizó que lo mataba, que era lo mismo. Es como decir, mata tú, mátalo. Es lo mismo. Es parte de lo mismo. Y aún así Dios perdonó a Pablo. Que tuvo muchas dificultades, Pablo. Bueno, pues esa es otra cosa. O sea, ¿tiene consecuencias las cosas que hace uno? Sí, a lo mejor sí, porque a lo mejor mucha gente no creía en que Pablo había cambiado. Hasta que pasó el tiempo y se dieron cuenta que sí había cambiado, que sí había sido sincero el cambio que había tenido en su vida. Nosotros también es lo mismo. Dios te perdona. No quiere decir que vayas a cambiar en un día. A veces no cambiamos en un día. Deberíamos pero a veces no es así. Nuestro orgullo y nuestra forma de ser en el momento no es la misma que cuando ya el Dios hace un cambio en tu vida en un tiempo determinado
A veces es muy rápido, a veces es muy lento. ¿Y sabes por qué es lento y a veces rápido? Pues eso depende de nosotros. Nosotros somos los que ponemos la pauta realmente de que si Dios lo hace rápido o lo hace lento. Porque muchas veces somos tercos, no somos dóciles a la palabra de Dios. Muchas veces no la escuchamos o escuchamos lo que nomás queremos escuchar. Y lo que realmente que debemos escuchar no lo queremos escuchar. Entonces, nosotros, por eso dice el Señor que debemos de ser como niños, porque un niño escucha, un niño si tú lo reprendes, se va a llorar, pero se va a acordar y ya no lo va a volver a hacer. Y nosotros a veces el Señor nos reprende, nos dice las cosas, lloramos, lo que tú quieras y gustas, pedimos perdón y luego mañana lo volvemos a hacer. Y tenemos que volver a pedir perdón. Nosotros tenemos la mala costumbre de no querer pedir perdón a la gente o no querer llorar, inclusive. Muchas veces nos enseñan de niños a los hombres que no debemos de llorar, cuando el llorar muchas veces provoca que nosotros abramos nuestro corazón a Dios y que Dios pueda sanar las heridas que podamos tener guardadas en nuestro ser. Nosotros debemos de ser valientes, pero también debemos de ser dóciles. Debemos de ser astutos, como dice el Señor, debemos ser astutos como la serpiente, pero también debemos de ser dóciles, como una gacela. Debemos saber perdonar. Cuando tú no perdonas a alguien, por alguna razón que te haya hecho, tú estás amarrada a esa persona. La persona no está amarrada a ti, tú estás amarrada a esa persona, porque tú no perdonas. La otra persona a lo mejor ya ni se acuerda de lo que te hizo, pero tú sí te acuerdas, entonces tú eres el que estás mal, porque no estás perdonando. Y acuérdate que si tú no perdonas, en la palabra de Dios dice que si yo no perdono, Dios tampoco no me va a perdonar a mí. Entonces, es una cadenita. Si yo no perdono, pues obviamente Dios no me está perdonando y yo me siento mal. Me siento mal de que no, Dios no me ha perdonado y me siento sucio, me siento que no estoy completo, que no estoy en paz con Dios y entonces por eso se siente que nosotros estamos de alguna manera mal, porque yo no he perdonado. Si tú perdonas o yo perdono a la persona que me hizo algo, pues vives feliz. No tienes por qué andar con el corazón engarruñado, con el, como yo les digo a mucha gente, que parece que traes una piedrota aquí atrás cargando. Cuando tú sientes que traes una piedrota ahí cargando atrás, es que algo está pasando que no está bien, que no estás en paz con Dios. Es la forma como se siente como si trajeras un bloque de concreto atrás o una piedrota, como lo podemos decir de otra manera. Se siente que te sientes cansado todos los días, no puedes pararte, no sientes ganas de hacer nada, etcétera, etcétera. Inclusive cuando nosotros dejamos de creer en Dios o dejamos de creer en las cosas que Dios nos está diciendo que va a pasar, pues también sentimos lo mismo, que sentimos que algo ya me está faltando, que no tengo una comunión directa con el Señor, que me está faltando acercarme más, porque Dios no se va, los que nos vamos somos nosotros, nosotros somos los que nos alejamos, nosotros somos los que nos escondemos de la presencia de Dios. Entonces, hay que saber perdonar, hay que saber ser como un niño. El que no está como un niño, obviamente no va a entrar en el reino de Dios, porque ¿qué quiere decir que cuando entras, que si no eres como un niño? Quiere decir que todavía estás cargando todos los pecados. O sea, faltas de perdón, falta de perdón a los demás y falta de perdón tuyo mismo. Porque Dios puede decir, ¿sabes qué? Yo ya te perdoné. Y a lo mejor tú no te has perdonado solo. Y por eso te sigues sintiendo mal, porque no te has perdonado. O sea, no quieres aceptar la falla que tuviste.
Y cuando yo tengo fallas, también debo de saber perdonar mis fallas, porque son fallas. Si lo estoy haciendo deliberadamente es otro boleto. Pero si no lo estás haciendo deliberadamente, sino que lo estás haciendo porque, por alguna razón, porque no quieres hacerlo, pero hay algo en el interior que te provoca hacerlo, que eso es muy normal en una persona que está dominada por el pecado, que no lo quieres hacer, pero lo haces, y luego después lo haces y te arrepientes de haberlo hecho, y luego dices, ya no lo vuelvo a hacer, y mañana lo vuelves a hacer y dices, ya no lo vuelvo a hacer, y pasado mañana lo vuelves a hacer y dices, "Oh, no lo vuelvo a hacer", y así estás todos los días. Eso pasa muy seguido con la gente que, por ejemplo, fuma o toma o tiene relaciones extramaritales, o etcétera, etcétera, algo así, o que le gusta robar, o como dicen por ahí, tiene cleptomanía, o sea, que roba sin tener necesidad de robar, pero roba. ¿Por qué? Porque ya está dominado por el pecado. O haciendo tranzas, ya no ve que hace mal, está haciendo tranzas, sino que no le importa hacer las tranzas, porque lo ven tan natural, porque ya está dentro del pecado. Entonces, el pecado te provoca que sientas como que no pasa nada. Hay mucha gente que cree que cuando ya eres cristiano, no se pierde la salvación. Yo no sé si realmente se pierde o no se pierde. Y tampoco te voy a decir que se pierde o no se pierde. Pero lo que sí sé es algo que debemos si tú sabes que no se pierde la salvación, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Si yo sé que no se va a perder mi salvación, la salvación que Jesús me ha dado, me voy a relajar. Voy a empezar a hacer cosas que no debo de hacer. Si yo pienso, indistintamente de lo que Dios quiera, porque realmente Dios es el único que puede salvar a una persona si Él quiere o no quiere. Te voy a decir una cosa. Él puede mostrarle a cualquier persona que está mal y hacer que esa persona cambie. Él lo puede hacer. Porque Él es un Dios de milagros. Pero vamos al sentido de lo que estoy hablando ahorita, que es el ser, esta se me fue la onda por lo mismo que estoy diciendo, pero de lo de la salvación, perdón. La salvación, si yo pienso que se puede perder, ¿qué va a pasar? Me voy a cuidar. Me voy a cuidar de no caer en un pecado otra vez, de no regresarme de donde el Señor me sacó. Porque a todos, uno tras otro, cualquier persona que el Señor haya rescatado, lo trajo de un pasado malo, re malo, rete malo, como lo quieras ver, pero lo trajo de un pasado. Es un pasado que a Dios no le agrada, pero Dios tiene la misericordia sobre nosotros y nos perdonó. Entonces, Él te saca de ese lugar y te da una salvación. Pero esa salvación, pon tú que a lo mejor no se pierde. Pero qué tal si yo estoy pensando que no se pierde, pues se va a relajar. Y si yo pienso que la puedo perder, no me voy a relajar. Voy a estar pensando en cuidarme. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a estar cuidando? ¿Por qué me voy a pasar cuidándome yo mismo? Pues porque yo sé que yo puedo fallar. Porque sé que puedo caer otra vez. Entonces me voy a estar cuidando para no caer. ¿Por qué? Porque no quiero quedar mal con Dios. Porque Dios me rescató, me hizo un favor, con su gracia me sacó del lodo donde estaba. Entonces necesito yo cuidarme de no caer otra vez, porque las tentaciones son muchas, todos los días. Y ahora cada vez, entre más pasa el tiempo y más se acerca la venida del Señor Jesús, más fuerte está la maldad en el mundo, de todo tipo, tanto monetario, malandrines, sexo, creer que es el dinero, todos, todos.
Ahora ya todo es dinero, si no es dinero no eres nadie. O sea, en la Biblia lo dice, el peor pecado que puede haber es el amor al dinero. ¿Por qué el amor al dinero es el peor pecado? Porque el pecado al dinero, al creer que el dinero es lo más máximo, estás haciendo a un lado a Dios. Tú estás haciendo idólatra, estás teniendo otro Dios que es el dinero, cuando no lo es. El único Dios verdadero es el que ya conocemos. Entonces, tenemos que saber y cuidarnos de nosotros mismos. No cuides a los demás, porque si no, si vas a cuidar a los demás, pues obviamente vas a estar como el que el que estaba viendo los pecados del vecino y no estaba viendo los de él. O sea, te descuidas tú solo por estar cuidando al otro. Yo no puedo estar cuidando a los demás. Él o ella tiene que cuidarse a sí mismo, de no caer en lo que pueda caer. Y no va a caer en todo, va a caer en las debilidades. Porque todos tenemos una debilidad, mínimo una debilidad. Puede haber más. Pero yo sé, tú sabes y yo sé cuál es mi debilidad y tú sabes cuál es tu debilidad. Entonces todos sabemos cuál es nuestra debilidad porque sabemos de dónde nos sacó el Señor Jesús. Entonces, de lo que no eres débil, pues obviamente es más difícil que caigas. Porque Satanás sabe que tú eres fuerte en ese lugar y no te va a provocar, no te va a tratar de tentar por ese lado porque ya sabe que no vas a caer. ¿De dónde te va a tentar? Pues de algo donde él sabe que eres débil y que puede ser que caigas. Entonces, hay que cuidarnos como si no, como si fuéramos a perder la salvación. Mientras estés en Cristo Jesús y estés haciendo las obras del Espíritu y no las de la carne, vas a estar salvo. No pasa nada. Pero hay que pensar como si pudiera pasar. Entonces, si puede pasar, mejor me cuido. ¿Tú crees que yo confío en mí mismo? Pues claro que no. Y si tú confías en ti mismo, ten cuidado porque estás más propenso a caer. Cuando yo no creo en mí mismo, es más difícil que yo caiga. Pero cuando yo creo que en mí mismo no voy a caer, puedo caer. Ahí mismo la Biblia lo dice. Si tú ves que no vas a caer, si tú crees que no vas a caer, ten cuidado porque ya estás próximo a caer. ¿Por qué? Porque crees que eres infalible y no somos infalibles. Tenemos un Dios que es el que nos ayuda con su Santo Espíritu, que nos está provocando o nos está ayudando a que no caigamos. Y Él nos está diciendo, ten cuidado, por aquí no te vayas, por aquí no te vayas, porque puede pasar esto, puede pasar lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros creemos que no va a pasar nada, y al rato ya vamos a andar pecando. Y dice la palabra de Dios que duro es caer en las manos de un Dios vivo. En un Dios muerto no, porque pues Él quiere que hagas lo que estés haciendo mal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el mensaje que tú nos das. Yo soy sincero, yo no sabía qué iba a dar hoy, pero pues tú pones las palabras en nuestras bocas y en nuestros corazones para saber qué es lo que vamos a hablar. Y nos muestras qué es lo que debemos de decir. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vas guiando por ese sendero que tú quieres que vayamos, Señor, que no nos desviemos de ese sendero, porque el único sendero es el que nos está guiando el Señor Jesucristo, por ese camino. Y ningún otro camino que sea fuera de ese camino es un camino bueno. Gracias te damos, Señor, por ese camino que tú nos estás mostrando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez.